come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Salir a la mar por ocio, por pasar el rato, para sentirse bien, por placer y para el disfrute es algo que muchos tenemos la suerte de gozar. Un deleite que pescadores y marineros ni quieren ni necesitan entender. Atados a una vida de agua sin fin, eterna, de salitre en vena, navegar por placer cuando hay que ganarse el pan entre golpes de mar no está entre sus prioridades. No procede. Mi padre, a sus 96 años, todavía recuerda la galerna cantábrica del año 1961. Asegura despertar algunas noches entre pesadillas. Una vez jubilado, ha seguido y sigue pescando en una pequeña lancha de apenas 7 metros. Sin duda es un afortunado y lo sabe. Entre los 21 barcos que se hundieron, algunos de los tripulantes del Campo Eder, el Águila del Mar o el Josefina Rodríguez no tuvieron tanta suerte como él aquella fatídica jornada de mar montañosa en el Golfo de Vizcaya. Esta semana, en las siempre frías y oscuras las más de las veces aguas de Terranova, en las que los barcos aparecen y desaparecen de la vista entre olas de 10 metros, ha quedado para siempre el Villa de Pitancho, llevándose 21 vidas de las 24 con que contaba. Un suceso más que nos recuerda que hay oficios, alejados de toda épica, que soportan condiciones difícilmente imaginables por quienes desconocen las leyes con las que la mar trata a sus hijos. Ingrata ha vuelto a extender sus zarpas contra las familias gallegas que han perdido a sus seres queridos. Desde aquí nuestro reconocimiento y respeto. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de A Son de Mar. En el programa de hoy contamos con la presencia de nuestros habituales. Juan Melgar, que desde Librería Robinson vuelve a visitarnos para traernos títulos interesantes. José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, también estará con nosotros para hablarnos de alguna relevante pieza que recuerda uno de los combates navales más icónicos de la historia, como fue la batalla de Trafalgar. Y Roberto Álvarez Bucetas, quien cerrará el podcast de hoy hablándonos de meteorología, fundamentos básicos a tener en cuenta a la hora de salir a navegar. Antes disfrutaremos de una nueva sección que incorporamos y con la que queremos estar al tanto de cómo evolucionan los preparativos de nuestro buen amigo Juan Meredith para estar presente en la salida el año que viene, en septiembre, de la Global Solo Challenge, la regata de vuelta al mundo en solitario y sin escalas que partirá del puerto de La Coruña. Recordemos que el barco con el que competirá ya lo tiene en Valencia para su puesta a punto, en la que lleva trabajando desde que saliera de Split en Croacia hace unos 2 meses. También queremos conocer de cerca en el programa de hoy a un navegante que seguro alguno de vosotros seguís en su canal de YouTube. Su capacidad para transmitir conocimiento hace que le sigan actualmente más de 13.000 suscriptores. ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo se acercó al mundo de la vela? ¿Travesías, el cuidado del barco o buenos sitios para el fondeo? Son algunos de los contenidos que podéis encontrar en el canal que lleva su nombre, Bahía de las Islas. Ya sabes de quién hablamos, ¿no? Lo hacemos con Ángel Viana. Y no estaré solo haciéndole preguntas. Así que comenzamos. Su vida transcurrió siempre cerca del agua, como una premonición, y aunque no es amigo de leer los pozos del café, ni es de los que cree que llevamos el futuro escrito en las líneas de las manos, haber crecido a orillas de la ría de Bilbao contemplando el tránsito de barcos mercantes marcó de alguna manera la que sería su forma de vida, convertida casi en filosofía. Vive para navegar, compartiendo sus experiencias en el canal que ha creado en YouTube, que lleva el nombre de su barco y al que se han enganchado alrededor de 13.000 suscriptores ya, que encuentran además en él consejos que llevar a la práctica y la motivación suficiente para reconocerse en las situaciones que vive a bordo y que podemos hacer nuestras. Hablamos de Ángel Viana, su barco es el Bahía de las Islas y con él conversamos en los próximos minutos. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes o buenas noches ya. Nada, muy bien, aquí
esperando un poquitín a ver qué sale de esta charla. Perfecto. Oye, ya hemos dicho que siempre has tenido de una u otra forma la mar cerca. ¿Ya imaginabas de niño lo que sería tu vida marcada sobre todo por la navegación a vela, Ángel? Pues no. Aunque yo nací al borde de la ría de Bilbao, nunca me imaginé que mi vida iba a estar tan ligada al mar y a la navegación. Al mar sí, porque siempre me ha gustado mucho, siempre la playa con mis padres, siempre está muy cerquita del mar, ¿no? Y ya cuando ya fui ya un poco adulto, ya tuve la oportunidad de probar esto de la vela y tal, y ahí me enganché ya hasta a tope, hasta ahora. Oye, ¿y las dotes de comunicador de dónde te vienen? Ay, pues quizá, no lo sé. Quizá un poco pues la costumbre de ya muchas entrevistas, mucho diálogo en mi canal de YouTube y estas cosas, pues bueno, siempre te dan un poquitín de tablas, ¿no? Sí. Oye, mira, la entrevista de este podcast la vamos a hacer a cuatro manos, digamos, ¿no? Como cuando se toca el mismo piano, dos músicos están ahí tocando, sí. Dale que te pego, ¿no? Nos acompaña Javier Manso, amigo común, navegante y admirador de tu trayectoria vital a la que tiene como ejemplo a seguir, me atrevería a decir. ¿Qué tal, Javier? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya sabes que tienes a Ángel al teléfono, lo puedes saludar y hacer la primera pregunta. ¿Qué tal? Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, esto es una maravilla, Estás emocionado, Estoy emocionado. Hay que decirlo. Tengo que reconocer que sí, que es una experiencia bonita, pues poder comunicarte con alguien que te inspira y que, pues que a través de los medios lleguemos a establecer contacto, es una pasada. Oye, Ángel, ¿cuándo decides que navegar en solitario de vez en cuando es una buena opción? Bueno, yo nunca me he planteado la navegación en solitario, o sea, simplemente a mí me gusta navegar y como no me puedo quedar parado, pues yo no dependo desde muy al principio dije, yo tengo que navegar y si no tengo a nadie, pues tengo que navegar solo, ¿no? Y entonces ha sido un poquito pues la trayectoria, ¿no? O sea, una vez navego con tripulación, o sea, con amigos, generalmente con amigos, ¿no? También con algún conocido y tal, ¿no? Pero vamos, no es una cosa, yo nunca me he definido como un solitario, nunca. Ya. Oye, también es verdad que no solo haces navegaciones de crucero, también has participado en alguna regata con notable éxito. Además, ¿qué has extraído o extraes de competir en regata? ¿Es un formato que te sigue gustando, Ángel? Bueno, yo he sido un deportista toda mi vida, ¿no? Yo he sido corredor, soy montañero, juego tenis, he esquiado, he hecho de todo. Y cuando empecé a navegar, pues la navegación pues me formó parte un poquito también de mi espíritu competitivo, ¿no? Y entonces pues empecé a participar en regatas y bueno, al principio pues muy mal, pero luego vas progresando, vas preparando el barco, vas aprendiendo y esto me ha dado una altura de conocer los barcos, de conocer sacar un máximo rendimiento a los barcos, ¿no? Y entonces ahora que ya no compito y tal, pero bueno, es una buena forma de llevar el barco pues bien timado, bien preparado, bien. Entonces me gusta que otros navegantes vean un barco que está bien a son de mar. Perfecto. A son de mar, mira, como se titula el podcast, además. Qué maravilla. Sí, claro. Bueno, es que eso es una frase, vamos, muy marinera, ¿no? O sea, Sí. Ángel, mire, yo con respecto a esto quería hacerte una pregunta. Con la gente que se está iniciando a navegar, muchas veces que parece como que el mundo de las regatas es algo aparte de lo que puede hacer alguien, vamos a considerarlo entre comillas, dominguero. ¿Crees que lo ideal sería para un perfecto navegante haber hecho regatas previas y demás? ¿O crees que se puede ir aprendiendo a lo largo del camino en una larga travesía o en una vida como dedicada al mar? Bueno, el mundo de las regatas y el mundo del crucero o de los viajes, digamos, de crucero, son bastante diferentes, ¿no? O sea, no tienen nada que ver una cosa con otra, pero también van ligados, porque navegar de crucero supone muchas veces que tienes que tener el barco y saber manejar un barco bien. Y eso es un parámetro, digamos, que te lo da las regatas a veces, se aprende mucho en las regatas, se aprende a conocer el barco, se aprende a conocer tus límites, los límites del barco. Y eso muchas veces en crucero, cuando las cosas vienen mal dadas, eso es un punto importante, que tú sepas
desenvolverte en las peores condiciones o cuando las cosas vienen mal dadas, no solamente en meteorología. También hay averías y tal, y tienes que saber por ti mismo solventar las cosas. Y esto en el crucero muchas veces es vital, incluso te puede salvar la vida, o sea. Así como hablábamos hace unos días, quizás, ¿no? Lo que comentábamos un poquito, lo que se podía llegar a conocer una persona en una travesía en un momento determinado, ¿no? Que bueno, se llega a conocer realmente a las personas en un viaje duro. Sí, la mar, siempre lo he dicho, saca lo mejor y lo peor de cada persona. Y para mí es estar navegando con gente, se la conoce enseguida, o sea, nos conocemos todos enseguida en un medio como es tan pequeño como es un barco, ¿no? Y en una travesía donde ya, como digo, sale lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Y entonces, si a nada que tengas un poquito de psicología y sepas observar a la gente y tal, enseguida los conoces. Yo siempre digo, en 2 días conozco mejor a una persona en el barco que en 2 meses en tierra. Oye, Ángel, y a efectos prácticos, el buen estado del barco, unas buenas comunicaciones, la seguridad, quiero decir, no correr riesgos innecesarios. Digamos que estos son los pilares sobre los que descansa el placer de vivir, ¿no? Las sensaciones positivas que evoca navegar a vela. Así es. Bueno, para mí, por lo menos en mi estilo de navegación, en mi estilo de ver las cosas de la mar, lo más importante es que tú estés seguro de tu barco. O sea, que confíes en tu barco más que en ti mismo. Porque el barco normalmente siempre va a aguantar más que tú. Y si tú tienes un barco bien preparado, bien amarinado, con todos los medios de seguridad, con todo, entonces tú te sientes seguro y te sientes protegido por tu barco. El barco te protege y tú proteges al barco, O sea, ese es el binomio que digamos debemos tener muy presente siempre. Mira, Javier está sintiendo porque además él es muy manitas. A él le gusta tener el barco precisamente así, a son de mar. Sí, bueno, yo he empezado a navegar hace poco realmente. Bueno, realmente he empezado a navegar cuando te he empezado a seguir a ti en la cuarentena. Que ha sido cuando he dicho, necesito navegar, y precisamente lo que comentabas antes, ¿no? Y navegar implica que a veces vas a estar acompañado, a veces no. Y lo que a mí, por ejemplo, me ha dado total seguridad en mi barco ha sido poder saber cómo está. Lo que estaba viejo cambiarlo, los cables mejorarlos, la jarcia acabo de cambiarla, y todo eso te da seguridad y te hace confiar más en el barco y en ti mismo. Y esa simbiosis creo que efectivamente es muy importante a la hora de meterse en un viaje largo. Totalmente de acuerdo. Porque cuando el barco no está bien, a mí me pasa mucho, y me ha pasado, que sé que el barco no está bien y yo no estoy tranquilo, me pasó. Y vas dudando y sí, eso es, y vas y claro, no es lo mismo, además que hagas una travesía de Bilbao, Santander y tal, que bueno, tengo el barco mal, pero de aquí a ahí tal. Pero, por ejemplo, como me ha pasado a mí en una travesía atlántica, yo cuando volví el tercer cruce del Atlántico que hice, traía el barco mal, tenía la bitácora rota, que la arreglé yo. No me fiaba de la jarcia porque me la cambiaron en Martinica y yo sabía que esa jarcia no era buena. Una serie de cosas. Tenía una vela mayor casi destrozada, que era muy antigua. Y es más, llego a las Azores y veo que el stay está roto. O sea, se habían roto los hilos. O sea, hice una travesía atlántica horrorosa porque yo iba temblando. Y eso que daba no forzar el barco porque sabía que no estaba bien. Entonces, yo así no puedo navegar. Entonces, claro, hoy en día, pues ya tengo el barco, perfecto, y me fío de él al 100%. Entonces, muy tranquilo. Oye, travesías por la península y sus islas, el Mediterráneo. Has cruzado el Atlántico y conocido bien todos y cada uno de los rincones del Caribe, la Bretaña francesa. Con tantas millas recorridas, Ángel, el número de anécdotas será abrumador, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mucha gente me dice, a ver, si escribo un libro, me cuento de mis aventuras. Claro, sí. Bueno, y quizá igual algún día cuando me jubile de navegar, entonces igual me meto en esos berenjenales. Pero bueno, por ahí todavía no me da tiempo.
Oye, sé que nos fácil... Bastante tiempo me lleva ahora el tema de los vídeos del canal, que la verdad que me llevan mucho. Oye, sé que no es fácil responder a esta pregunta, pero si tuvieses que repetir alguno de tus viajes, ¿cuál harías ahora mismo? Bueno, pues repetir, yo vamos a ver, tengo que matizar. Yo no soy un viajero, no soy viajero, es que yo diferencio un poco el navegante del viajero. El viajero es el que recorre lugares, sitios, va conoce países y tal. Y el navegante, en el que yo me incluyo, navega por placer. Me da igual los sitios. Si tengo que repetirlo, lo repito porque me gustan, ¿no? O sea, yo navego a los sitios, voy a los lugares en los que me siento feliz, en los que me siento realizado, en una palabra, ¿no? No voy a los lugares ahí a conocer sitios y tal. Yo cuando me fui a Noruega no me fui por conocer Noruega. Noruega ya la conocía, pero era el placer navegar en aquellas latitudes, en aquellos sitios, y es otra forma, es otra historia. Ahora, por ejemplo, el proyecto que tengo en mente para el año que viene, si la salud me lo permite, porque últimamente ya estoy un poco mayor, pues es volver otra vez al Caribe y recorrer los mismos sitios que ya los conozco y los he recorrido, ¿no? Porque me gusta y quiero llevar a mi pareja conmigo y bueno, todo. Bueno, Ángel, y yo, mira, desde el punto de vista, vamos a decir, amateur de todo el tema de como crucerista, a veces hablando con mi padre, que también es otro aficionado a la vela, pues a veces nos preguntamos como, dentro de lo que viene siendo el campo de objetivo para poder navegar de alguien que se inicie aquí alrededor de la península, que sobre todo, bueno, veo que generalmente el impacto mayor que tienes es aquí en España, pues dentro de todas las millas que has hecho muchísimas alrededor de toda la costa, ¿cuál sería el sitio que más recomendarías para empezar a hacer cruceros, para empezar a ir un poquito a ganar toda esa experiencia que has ido adquiriendo tú con los años y las millas? ¿Y qué tipo de progresión harías? Por ejemplo, cruzar el Golfo de Vizcaya o bajar al Mediterráneo, o por tener una idea. Bueno, yo siempre digo que las cosas hay que ir haciéndolas paso a paso, ¿no? O sea, yo me inicié en la vela, pues primero navegando por el Labra de Bilbao. Luego me fui hasta Santander, luego me fui a La Rochelle, luego me fui a España, luego me fui a Galicia, luego me fui a Galicia, luego me fui a España y fui ampliando mi recorrido. No es una cosa, digamos, de dónde me iba a iniciar. No, iníciate donde vivas, donde estés haciendo las cosas bien, sentido común, siempre hablo de lo mismo, ¿no? Sentido común para mí es lo fundamental en el mundo náutico, ¿no? Que haga las cosas paso a paso, ¿no? Se puede uno iniciar en cualquier sitio. Y entonces, pues una vez pues navegarás con tiempo un poquito más fuerte, cuando pases tu primer temporal, que igual estás un poquito acojonadillo y tal, pero bueno, ya igual el siguiente pues ya lo dominas un poquito mejor. No sé, es una pregunta un poco difícil de contestar así. ¿Dónde me iniciaría? Yo me iniciaría en mi lugar de residencia. Bueno, entonces te voy a aprovechar, si Jorge me lo permite. Hombre, por supuesto. Y voy a intentar hacerte una pregunta un poco más al grano, que me afecta a mí y a otros tantos navegantes que conozco, por lo menos por aquí, por la zona de Gijón, que es, si te tienes que enfrentar a navegar solo, porque es una realidad que no siempre te van a acompañar y muchas veces te van a dejar a último momento tirado. Sí. Vale. ¿Qué consejo darías para alguien que quiere navegar solo, que no puede y que además tiene ambiciones como subir a Noruega o cruzar el Atlántico? ¿Con qué tipo de personalidad enfrentarías todo esto, ¿no? ¿Con qué tipo de ánimo? Bueno, lo primero que yo haría, que es lo que yo hice, es primero conocer muy bien tu barco. Segundo, amarinarlo y prepararlo en lo posible para navegar sin ayuda de nadie. Para hacer navegaciones en solitario es tener, sobre todo, priorizar la seguridad. Y con esto es un tema un poquito farragoso de decir qué es la seguridad, ¿no? Porque para mí la seguridad no es ponerte un chaleco salvavidas y me tiro a la mar. No, eso para mí no es la seguridad. La seguridad es tener bien preparado el barco
que lo conozcas muy bien y que lo puedas maniobrar en cualquier condición, que puedas tomar unos rizos rápidamente tú solo, y sin tener que estar sufriendo que te sube el viento, te empieza la mar a crecer y tomar un rizo se puede hacer, se puede complicar muchísimo e incluso llegar a ser peligroso, como tengo experiencia de algunos que he oído, ¿no? Que se les han pasado muy mal simplemente por tener que tomar un rizo en malas condiciones o de noche. Entonces, esas cosas para mí es lo fundamental. Eso es la seguridad y la tranquilidad que te da el navegar, que dices, me sube el viento, no me tengo problemas. En un minuto tengo un rizo cogido, o los dos. O sea que, y eso es para mí la primera premisa que debe tener cualquier navegante, y sobre todo si va en solitario. De hecho, Ángel, tú vives en el Bahía de las Islas, ¿no? Un Hanse 40 pies que has adoptado a tu forma de navegar, digamos. Sí, yo llevo, desde que me prejubilé hace ya 12 años, vivo a bordo. O sea, y entonces lo vas preparando no solamente, claro, el Bahía de las Islas era un barco que se concibió un poquito como un barco de regatas, ¿no? Y de hecho he hecho muchas regatas, incluso el Atlántico en regata, y luego pues ya yo me lo planteé cuando me jubilé, o cuando ya tenía idea ya de jubilarme, y entonces dije, bueno, ¿cambio de barco o qué hago? ¿Lo marino en plan de crucero? Y al final me decidí a hacerlo, a crucerar, como se dice, ¿no? Esto es otro tema también, de qué tipo de barco para una persona. Eso es muy... Ahí te quería preguntar yo, esa era la siguiente. Es que eso es un poquito... Nunca hay un barco perfecto, no hay el barco perfecto, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta del Bahía de las Islas es que es un barco muy rápido. Claro. Al ser, digamos, un barco que proviene de las regatas, es un barco muy rápido. Entonces, ahora el crucero pues no es tan rápido, pero tiene esa alma de regatero, ¿no? Entonces, pues para mí es importante, por ejemplo, te viene un temporal o eso, correr un temporal, para mí dame un barco rápido, no es un barco lento que tenga que echar anclas de capa o estas cosas como se navegaba a la antigua usanza. Entonces, es que eso es muy... es complicado. Y luego, claro, los conocimientos de cada uno, y es una cosa un poco liosa de explicar y bueno, a cada uno tenemos nuestra forma de navegar, y entonces lo que es bueno para mí y para otra persona igual no es tan bueno. Entonces, aprovechando, Ángel, de este tema de conversación, que ya te he escuchado previamente alguna vez en otras tertulias que tienes en YouTube y demás, la idea de que tenías de querer cambiar el barco o no, con respecto a la elección del barco, que sabemos que no va a ser perfecto, pero bueno, va a ser quizás el más adecuado, ¿no?, para la navegación. Para una sola persona o para dos personas, las esloras medias que tú consideras buenas, ¿sobre qué pies andarían? 36, 45, 40. Si un barco, por ejemplo, más bien tipo crucero regata como el tuyo, yo soy como tú, soy partidario siempre de seguridad y velocidad, si se puede, pero reconozco que también he viajado en otro tipo de barcos, tipo marcas Halber Racing, Ahad, que son cruceros, de otro tipo, y también se nota que la comodidad, cambias un poco velocidad por comodidad, pero son barcos, grandes barcos para crucero. Entonces, ¿qué opinión tras tantas millas tienes sobre el barco que se acerque más a lo ideal? Vamos a ver. Para mí no hay un barco o una eslora ideal. O sea, empiezo desde mi punto de vista actual. Con ya un bagaje ya importante de millas, de experiencias y tal. Yo digo, nunca hay un barco ni pequeño ni grande. Para mí me da igual navegar yo empecé a navegar con un 28 pies y ahora a mí no me importaría, no tendría ningún problema tener un barco ahora como el 41 pies que tengo ahora, pues para mí es un barco que lo manejo con suma facilidad. Si tuviese un barco de 50 pies, lo manejaría exactamente igual. O sea, para mí la eslora no es fundamental. Lo que es fundamental es la preparación del barco. Eso es lo importante. Mira, tengo una anécdota que a mí me hizo mucho que pensar y me cambió un poquito el estilo de navegación. Bueno, no el estilo de navegación, pero
sí me dio que pensar. Es cuando conocí yo a la famosa Ellen MacArthur, cuando estaba preparada en el Sable del Telón para hacer la vuelta al mundo. Yo la vi a una chiquita, en una altura de unos 60, delgadita. Y te digo, onda, ¿y esta mujer? Esta mujer no tiene la fuerza que tengo yo, no tiene... Entonces, claro, yo veo el barco, veo a ella, ¿qué pasa? ¿Cómo es una mujer con un bagaje tremendo? Pues es que tiene el barco muy preparado para ella, lo mismo que cuando hizo la vuelta al mundo, que batió el récord de la vuelta al mundo, claro, con un catamarán de 21 pies, o sea, de 21 metros. ¿Cómo es posible una mujer que pueda? Pues que porque tiene el barco muy preparado para manejarlo ella. Y entonces ahí yo tuve ahí, dije, anda, claro, ese es el tema. Y yo, a medida que me voy haciendo mayor, pues ya veo que mis facultades no son las mismas que cuando hace 20 años. Y entonces yo ya no tengo la fuerza que tenía, me canso más, entonces, ¿qué? Tengo que adaptar mi barco, tengo que adaptarlo a mi constitución. Entonces, ¿qué? Pues tengo que poner winches eléctricos para no tener que estar tirando winches constantemente. Entonces, tengo que optimizarlo. Esa es la palabra. Tienes que optimizar tu barco a tu navegación, sea pequeño o sea grande. Hasta aquí la primera parte de la entrevista que he mantenido con Ángel Viana junto a Javier Manso. Quedan cosas por saber, cómo se las ha arreglado para acabar dedicándose a tiempo completo a navegar, qué lugares para el fondeo son los idóneos, las corrientes del estrecho o la interacción de las orcas con los timones de los veleros son asuntos que tocaremos en el próximo podcast. Porque ahora es tiempo de aventura. La aventura oceánica de Juan Meredith. Con Juan hablamos precisamente porque hace unas semanas conversábamos con él pues de muchas cosas, ¿no? De sus inicios en la navegación a vela y de algunas de las regatas oceánicas más importantes en las que ha participado. Su próxima aventura la seguiremos de cerca en Asón de Mar. Es la Global Solo Challenge en la que se ha inscrito y de la que ya hemos dado, digamos, las primeras pinceladas. Y como está el teléfono, pues lo saludamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Muy bien, estoy muy bien. Espero que tú también. Sí, por supuesto. Y en tu compañía, vean, ni te cuento. Así que mira, vamos a pasar un buen rato hablando tú y yo sobre tu próximo proyecto. Porque la última vez que hablamos, lo hicimos estando tú en Split, en Croacia, esperando a que el temporal de sudeste, creo recordar que había, pasase para trasladar a la península el barco con el que competirás en la Global Solo Challenge. Lo primero, Juan, ¿cuáles fueron tus sensaciones respecto al barco en el traslado a Valencia? Bueno, la verdad es que aventura, mucha aventura, porque hubo bastantes problemas para poder generar energía y eso me fue ralentizando muchísimo. A partir de ahí las ventanas meteorológicas me iban cerrando y fui dando saltitos. He tenido la oportunidad de navegar con él con viento de proa, viento duro, con 40 y pico nudos de viento real, sí. Lo que me hizo ver que la elección es buena, que el barco se porta muy bien y que el patrón le tocaba entrenar un poquito más, sobre todo a nivel físico. Sí. Pero tanto ella como yo nos hemos comportado y muy bien. Bueno. Tuvimos que parar en Messina, tuvimos que parar en Palermo también, y desde ahí ya sí que fueron 4 o 5 días de navegación muy tranquila, a veces demasiado. Y bueno, llegamos a Valencia. Muy bien. Un barco exigente que te va a pedir mucho en la vuelta al mundo. Un barco exigente, muy exigente, porque la verdad es que tampoco, digo que no estoy en forma, pero tampoco he estado tan mal, pero veo que tengo que cambiar algunas cositas en cuanto a preparación, mucho tema postural y bueno, es un barco que todavía te pide llevarlo, no es un barco que solo vaya a piloto automático, ¿no? Como pueda pasar con los barcos de Vendée Globe, ¿no? Que realmente casi el 100% es el piloto el que lo lleva y la tripulación en solitario realmente pues se encarga de trimado, de preparación, de elegir camino y de llevarlo todo, ¿no? Aquí no, aquí todavía lo llevas y ahí sí que me necesito ir un poquito más de puesta a punto, pero bueno, tiempo tenemos. ¿De qué barco estamos hablando, Juan? Recuérdanos cuál es el astillero, el fabricante, sus características más importantes. Pues sí, es un barco que está englobado dentro de la clase 40, son barcos de 12 metros y 19 centímetros, 40 pies justos, con dentro de una caja de medición, digamos, bastante estricta, que dice que son esos 40 pies, tiene 3 metros de calado y un máximo de 4,50. Este tiene 4,40 y 19 metros de palo, 4.500 y pico kilos para todos, y que hay pues ahora mismo construidos unos 170 y tantos barcos.
Iban todos numerados desde el principio y el nuestro es tan bonito el número como el 69. Tiene unos cuantos añitos, pero bueno, con lo que lo he disfrutado ya, la verdad es que es un barco que es muy buena elección, ¿no? Te decía al principio que estoy muy muy contento, con muchas ganas ahora con todos los trabajos que estamos haciendo de ver realmente a dónde lo puedo llevar y muy bien, muy contento. Un barco con carácter, eso es lo que se pide para dar una vuelta al mundo, pero un barco que en cualquier caso quiere mimo, ¿no? Jarcia, maniobra, electrónica, velas, ¿cuánta puesta a punto necesita? ¿En qué momento te encuentras ahora con él? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Todos los barcos, todos están vivos, tú lo sabes, y todos hablan. Hay que escucharles, ¿no? La mayoría de los problemas que tenemos en los barcos, de motor entiendo que también, pero de cualquier barco, vela, motores que a veces no les escuchamos, no los quedamos encima. Me fue diciendo sus cositas y porque realmente me demostró que es fémina. Pues esta me demostró eso, me fue contando cositas y bueno, ahora estamos haciendo todo lo que son los trabajos de obra viva, es decir, pues rascando las capas de pintura que tenían, que estaba francamente mal. Sí. Pintura submarina, digamos, toda esa que nos debe proteger de pues esos bichos que se nos pegan, o al menos alargarlo en el tiempo, y en esas estoy rascándolo todo, llevándolo a primera capa, digamos. Nos tocará darle distintas capas ahora para ir protegiéndolo. Me tocará, pues también hemos quitado los adhesivos que tenía en los costados, ahora mismo está casi blanco, me falta un poquito, y hay que pulirlo y dejarlo bonito. Y lo mismo la cubierta. La cubierta necesitaba también ser lijada, va a ser pintada y va a tener un antideslizante por encima. Y haciendo cosas, pues la corredera pues no funcionaba, hemos tenido que poner una nueva, el mástil está quitado y lo estamos preparando y cambiando cables. Bueno, todos esos trabajos que son importantes porque al final la mar te descubre siempre qué son las cosas que haces mal. Entonces, bueno... Vamos a intentar que no haya demasiadas. Oye, es importante tener en cuenta también que las mejoras, si bien se hacen para tener el barco preparado para una regata en solitario de vuelta al mundo, adaptarlo a las necesidades y forma de navegar, en este caso tuya, es otra cuestión a tener en consideración, ¿no? ¿Cómo te gusta navegar, Juan? ¿A qué le das prioridad? No voy a poner la seguridad primero porque eso se da por supuesto. Cualquiera sí. que nos embarquemos sabemos que lo primero es volver a casa, sí, por muchas ganas que tengamos de salir. Sí que estoy haciéndole ya cambios. Por ejemplo, el cableado eléctrico del mástil necesitaba ser cambiado, pero hemos ido a algo más ligero y en este caso además más efectivo. Con eso gano tener mucho menos peso en altura, con lo cual le vamos a andar un poquito más. A poquitos es como conseguimos que el barco vaya más rápido, y la velocidad en la mar no solo te va a permitir pues disputar cuando disputas contra otro barco, sino además poder elegir distintas ventanas meteorológicas, poder tener un poquito más de capacidad de hacer cosas. Al final tenemos tantas ganas, ¿no?, de salir al agua y todo para volver lo más rápido posible. Es curioso, ¿no? Sí. Me enlaza con lo que hablamos de la seguridad. Y en cuanto a arriba, sí, yo ahora ya tengo ya un poquito de argumentos para poder adaptarlo un poco más a mí, y voy a cambiar algo de maniobra, no mucho, porque de momento pues estamos tirando pues con lo que tenemos y con las ayudas de amigos. Entonces, hasta que no haya pues patrocinadores y demás, tampoco podemos hacer grandes alardes, pero usando, precisamente porque no podemos hacer demasiado, podemos usar más el coco, y usando el coco se puede hacer cositas que van a ser divertidas. Muy bien. La Globa Solo Challenge, la regata en solitario de vuelta sin escalas ni asistencia, que saldrá del puerto de La Coruña en septiembre del año que viene, 2023, y de cuya preparación daremos buena cuenta siguiendo los pasos de un buen amigo, de Juan Meredith. Gracias, Juan. Mucho ánimo y la moral alta. Un abrazo. La próxima vez os contaremos que ya habremos hecho regatas, pero eso será la próxima vez. Que así sea. Un abrazo fuerte a todos, que nos oyen. Adiós, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Cuando alguien entra en librería Robinson, está en la oferta literaria que se encuentra que uno no sabe a qué libro echar mano o cuál ojear. Por eso invitamos en cada episodio a Juan Melgar para que nos aconseje bien y nos dé 2 razones para seguir cultivando el placer de la lectura náutica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Jorge, ¿qué tal? Estupendamente, encantado de estar aquí otra vez. 2 títulos, uno va de experiencias a bordo del Pepa Bandera y el otro de historia. Empecemos por el primero de ellos, Al otro lado del horizonte. ¿De qué libro hablamos? Sí, esto es un libro sobre el viaje del Pepa Bandera. El Pepa Bandera es un barco que allá por los años 70 armaron entre 2 amigos. Son 2 amigos que se conocen haciendo la mili en el Juan Sebastián Elcano. Sí. En el año 74, uno de ellos es Orión Salvador y el otro es Sergi Medir, dos catalanes. Y bueno, conociéndose ahí y navegando de, pues bueno, como se navega en un barco militar, aunque sea en Juan Sebastián Elcano, sí. Pues eso les abre un poco o les da la idea, o les entran las ganas y deciden irse a recorrer el mundo. Y entonces pues consiguen armar este barco, el Pepa Bandera, y se van allí a la gran aventura de recorrer. No dan la vuelta al mundo como tal, pero vamos, sí navegan muchísimo. Navegan salen de España, van hasta Brasil, están por el Amazonas, luego siguen hacia el sur, doblan el Cabo de Hornos en el sentido contrario, como en contradirección, como quien dice, que en un barco tan pequeñito tiene pues, su mérito. No es fácil. Sí. Y porque el barco, si no recuerdo mal, debe tener unos 11 metros o algo así, o sea, no es un barco grande. Yeah. Y bueno, luego siguen por el Pacífico, van remontando toda la costa del Pacífico, llegan hasta Alaska, hasta las Aleutianas, y ahí se van están ahí una temporada, porque claro, todos estos navegantes que van con, pues ya te puedes imaginar, con un presupuesto más bien escaso, tirando a ajustadito, existente. Sí. Entonces de vez en cuando se imponen las paradas porque pues hombre, los barcos sufren, hay que reparar las cosas, hay que aprovisionarse, etcétera, y sin un duro pues es difícil. Entonces normalmente estos navegantes tienen que parar, currar una temporada en algún sitio, también así descansan un poco y luego siguen. Entonces son viajes largos y lentos, pero bueno, son esos viajes que bueno, desde luego para ellos es absolutamente inolvidable. Esas experiencias vitales que marcan a uno de por vida. Claro, luego, sí. Sí, son navegantes y viajeros, vamos, de los que efectivamente se cargan de experiencias, ¿no? Porque además estamos hablando... Se cargan de experiencias por completo, durante años. Sí. Y luego siguen, después de Alaska, siguen por el Pacífico y por todo la cantidad, la miríada de islas que hay por todo el Pacífico que va uno saltando, dando de una a la otra, cada una con su personalidad y con sus cosas para ver y sus experiencias y su gente, y más aún teniendo en cuenta, hombre, ahora está todo más universitarizado, bueno, más paseado, más visitado, más visto, más conocido. Sí. Pero estamos hablando de los años 70, de la segunda mitad de los 70, que claro, quedaba mucho por ver, mucho que pues cuando uno llegaba a los sitios pues no sabía bien cómo iban a ser. Uno a lo mejor había visto algo de la Polinesia, pues alguna foto, alguna cosa, no como ahora que se mete uno en internet y ves 1.000.000 de fotos en segundos. Y con el metaverso ni te cuento ya, o sea que ya es una cosa que ya nos vamos a volver locos. Pues según sus creadores ya no tienen ni que irse de casa y sí. Pero bueno, yo creo que hasta que un metaverso logre suplir una experiencia de este tipo, me parece que queda mucho. Todavía quedamos los románticos, porque además estamos hablando de un libro que está editado por Noray en su colección Regatas y Travesías, lo que nos da idea de cuál es un poco la línea, ¿no? Esa línea que mezcla experiencias que se convierten, al pasarlas a las páginas de un libro, en toda una aventura. Sí. A ver, este libro lo tengo que explicar también, porque Noray es una editorial que ya no existe, que cerró, pero Orión Salvador ha impreso unos cuantos ejemplares. Ajá. Y entonces nos ha hecho llegar unos cuantos, porque este libro ya estuvo disponible en su día, pero había dejado de estarlo. Es una pena porque desapareció la editorial, entonces desapareció este libro de circulación, todavía cuando pues tenía su recorrido, su venta y se quedó un poco el público sin poder acceder, pero bueno, gracias a Orión, que la ha vuelto a imprimir, pues vuelve a estar disponible un poco. Estos libros de Noray, que muchos estaban muy bien, eran muy entretenidos y
Y bueno, fue una pena, la verdad, que la editorial desapareciera, porque nos daba muy buenos ratos. Y de vez en cuando pues podemos conseguir alguna reedición, alguna cosa de las que tenían ellos. El otro libro que nos traes es España en la Florida, 3 siglos de presencia en tierras norteamericanas. Parece un estudio sobre un tema algo desconocido, ¿no? Porque si bien sabemos que España estuvo presente en el centro y el sur del continente americano, como es obvio, en el norte la presencia española fue más importante de lo que creemos. ¿Este libro viene de alguna forma a desenterrar ese tipo de cosas? Efectivamente, sí. No, hombre, este libro, viene a raíz del libro de los 200 años del traspaso de Florida a los Estados Unidos, porque eso fue en el año 1821 y se cumplían 200 años este año pasado. Y bueno, sí, es un territorio que estuvo prácticamente desde el año 1512, desde las primeras expediciones que llegan allí, hasta 1821 en posesión española. Hay una breve dominación británica al hilo de las innumerables guerras que ha habido entre España e Inglaterra. Sí. Pero vamos, es una época de presencia española ininterrumpida de siglos. Más de 300 años y mucho más de lo que hay, por ejemplo, hasta Florida bajo soberanía norteamericana, desde que pasó a su soberanía. Entonces, ahí desde que empieza a llegar los primeros que lo avistan, que es Ponce de León, y después hay sucesivos intentos de presencia, pero ahí quien consolida de verdad la presencia española en Florida es este insigne asturiano Pedro Menéndez de Avilés. Sí. Y que es quien conquista, quien lucha porque los franceses también intentan instalarse ahí y él los manda de vuelta sin remilgos, porque es un Pedro Menéndez de Avilés, que conozca su vida, era un hombre, desde luego, un hombre de acción y directo, que no se andaba con tonterías. Sí, está claro. Y bueno, a raíz de ahí, pues se funda San Agustín de la Florida, que es la ciudad más antigua de lo que es ahora el territorio de los Estados Unidos. Es la primera ciudad que hay en todo lo que es ahora ese país. Y bueno, es una presencia importantísima. No es un territorio, efectivamente, que haya destacado a lo largo de la historia por su, había otros sitios mucho más conocidos. Pues claro, obviamente estaba el Perú o México, por donde venía toda la plata y todas las riquezas del Imperio Español. Sin embargo, Florida no tenía tanta riqueza natural de ese tipo. Entonces era otro tipo de asentamientos. Pero bueno, sí tiene su historia, y su historia es muy curiosa, y es siempre un poco progresivamente, desde la independencia, claro, más a la sombra de lo que es ese gigante que va creciendo, que son los Estados Unidos. Pero bueno, es un estudio que, publicado por Dickinson. La verdad es que el autor es Ignacio Ruiz Rodríguez, y muy completo y muy interesante. A todo el que esté interesado en este tema, la verdad es que es una obra completísima. Sí, porque lleva como subtítulo 3 siglos de presencia en tierras norteamericanas, lo cual nos hace pensar, o al menos evocar, de lo que fue la aventura de la conquista en tierra. ¿Cuál es, digamos, el contenido náutico del libro? Quizá las primeras conquistas que llegaron en el siglo XIV por mar. Las primeras conquistas que siempre son por mar, y nosotros también, dentro de nuestra temática, el concepto náutico lo estiramos un poco también para incluir lo que es la presencia en ultramar, ¿no?, de unos pueblos, o digamos esa comunicación entre diferentes territorios, en el cual lo que es el mar juega un papel esencial, porque no se puede mantener esa presencia si no es con una comunicación fluida por vía marítima, con la metrópoli o con otras colonias o territorios de la misma monarquía, con este caso de la monarquía hispánica. O sea que no había, sin los barcos y sin la presencia marítima, y sin el dominio marítimo de los mares, no hay, esa presencia no es posible. Entonces es un poco, es algo indisociable lo marítimo a todas estas colonizaciones o a estas presencias ultramarinas.
Está claro. Al otro lado del horizonte, la aventura de dos amigos a bordo del Pepa Bandera y España en la Florida, 3 siglos de presencia en tierras norteamericanas. Esos son los títulos que nos ha traído hoy Juan Melgar, que ha sacado de la librería Robinson para nosotros. Si alguien está interesado en estos libros o en cualquier otro título, ¿qué tiene que hacer para ponerse en contacto con vosotros, Juan? Pues, como siempre decimos, lo que preferimos es que vengan a visitarnos, porque aquí van a ver, pues bueno, no solo a lo mejor el libro en el que están interesados o el que han oído hablar o que necesitan en ese momento, sino todo todo lo que tenemos, que es mucho, todo lo que le interese el tema marítimo. Aquí es difícil que salga sí. Sin querer llevarse algo. Es mucho, doy fe. Y luego, si no, siempre tenemos nuestra página web, nauticarobinson.com, o nos pueden llamar por teléfono o escribirnos al email y les atenderemos encantados. De acuerdo, pues tomamos nota y te esperamos en el próximo podcast. Pues encantado de estar aquí y de volver a contar que contéis con nosotros cuando queráis. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta otro momento. Un abrazo, Juan. Adiós, adiós. Un abrazo. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, pero aquello era en montes, no era mar. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro. La galerna del 61. Ay, no se me olvida. Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso, el de la Emperatriz, a sus 95 años, todavía sale a pescar en su pequeña embarcación. En A Son de Mar, historias del museo. Situémonos, año 1805, 21 de octubre. El Cabo Trafalgar, en Cádiz, es el escenario de la batalla que entierra para siempre al Imperio Español de la mano de una Francia que tampoco consigue hacer realidad los deseos de gloria y conquista de su emperador, Napoleón. Los ingleses se llevan la palma y la gloria. Pues bien, la batalla de Trafalgar también está presente en el Museo Marítimo de Asturias. Un diorama y maquetas de algunos de los navíos presentes en el combate recrean el escenario de la que fue, como decimos, una batalla que cambió muchas cosas. José Ramón García, director, muy buenas. Hola, buenos días. Un imperio venido a menos que encuentra en la batalla de Trafalgar el remate. Un museo marítimo de Asturias, en Luanco, no podía perder de vista tan importante acontecimiento, ¿no? Sí, realmente fue la ruina para el país. Efectivamente. ¿Y con qué piezas contáis en el museo que recreen este acontecimiento? Pues mira, le damos una gran importancia porque tenemos un diorama de 1 metro cuadrado aproximadamente, donde se muestra el momento clave de la batalla, que fue cuando el Victory de Nelson rompió la línea de navíos hispano-francesa. Realmente fue, como se dice, cuando las cosas salen mal, salen todo mal. Sí. Lo que acabas de decir, Napoleón tenía obsesión con invadir Gran Bretaña. Entonces, la alianza con España fue de lo más nefasto que se hizo, porque pretendió dar batalla a una armada que, si no más potente, por lo menos más preparada, y la puso bajo el mando de un inepto, que fue el vicealmirante Villeneuve, que hizo lo peor que se puede hacer: poner uno tras de otro a todos los barcos de las dos flotas de España y Francia. Sí. Nelson, que era un lince, enseguida se dio cuenta que se lo ponían en bandeja, y lo que hizo fue acometer por el centro de esa sucesión de barcos en línea, dividir a las dos armadas y luego dedicar a cañonear uno por uno todos los demás barcos que pudo. Bueno, fue un error de táctica, de estrategia tremendo por parte de Villeneuve y un gran acierto por parte de Nelson. Sí, y así salió todo, claro. Que además supo aprovechar el barlovento, o sea que tenía más margen de maniobra incluso. Más margen de maniobra, y luego hay que ser realistas. La Armada Británica, no siendo más potente, estaba más preparada. La gente, artilleros y demás, estaba mal preparada. Incluso se dice que la pólvora española estaba mojada o en malas condiciones. Bueno, eso no lo sé. Pero realmente que hicieron una maniobra perfecta y lo cronológico está claro. Y
Y luego, claro, las consecuencias fueron tremendamente negativas a España. No solo perdió la Armada, una gran parte de los barcos, sino que perdió la élite de la Armada. Gente preparadísima, no solamente para el combate, sino en investigación y demás. Gravina, Churruca y demás eran realmente gente muy notable. Y no hablemos ya de los más de 1.000 hombres que murieron y los 3.000 o más que resultaron heridos. Fue, desde el punto de vista humano, un desastre. Desde el punto de vista, digamos, económico, militar, político, un desastre. Y luego, pues fuera poco, eso dejó desatendida a la América española. Claro. Y empezó muy pronto, el proceso de independencia. Bueno, lo de 1805 fue la ruina para el país y no levantó cabeza en todo el siglo XIX. Ya. Una cosa tremenda. Bueno, el imperio, el imperio estaba tocado, pero ese era ya el remate. Sí, el inicio del fin. El inicio del fin. Sí, pero si además era una cosa que no nos venía, no era cosa española, era ajeno a los intereses españoles. Era una obsesión de Napoleón y de la política francesa, ¿no? Estamos al margen. Ya. Pero así fue. Y bueno, en el combate de Trafalgar fue un desastre total, pero fue el anuncio de que vino poco después, en 1808, Napoleón, ya se sabe, invadió España y dio lugar, eso sí, a una de las gestas del país más brillantes, la guerra por la independencia, a partir de 1808. Pero bueno, los vecinos, compañeros, no nos trajeron más que disgustos. Ya. ¿Y de qué calado? Sí. Bueno, pues en el museo tenemos ese diorama que estaba hablando, que es muy ilustrativo, con una docena de barcos, cuando el Victory, el Temeraire y el Neptune británicos rompen la línea franco-española y por la popa del Bucentaure y poco más adelante estaba Santísima Trinidad, que era el mayor barco de la época, el mayor navío de la época. Bueno, pues aquí tenemos el Santísima Trinidad, que es además una pieza muy recientemente incorporada al museo, una pieza espléndida de unas dimensiones enormes, con toda esa poderosísima artillería, ya lo comentamos en otra ocasión. Era un barco torpe, muy lento, pero bueno, era un castillo flotante. Y tenemos también el San Juan de Nepomuceno, en el que hizo la gesta Churruca y los hombres que lo secundaron. Ahí fue donde también fue un barco destrozado y Churruca se negó a rendirse, se murió en el combate y bueno, y con él, claro, muchos más también. Se expone, como decimos, en el Museo Marítimo el diorama del que hemos hablado, que representa la batalla de Trafalgar, porque está bien recrear este tipo de acontecimientos para un mejor conocimiento del suceso, ¿no? Pero sobre todo, José Ramón, para conocer el enorme sacrificio que asumían las tripulaciones, ¿no? Marineros y oficiales que literalmente daban su vida, aunque alguno, por supuesto, en contra de su voluntad, pero ahí estaban, ¿no? Es una cosa horrible, cañoneándose a corta distancia, una cosa horrible. Y luego, el otro aspecto heroico humano del conflicto, y es que fueron arribando a las playas, en unos casos cadáveres, pero en otros casos gente malherida, españoles e ingleses. Y la población andaluza, la población española, acogió a todos y hubo luego testimonios de agradecimiento desde Gran Bretaña de cómo no fueron, vamos a decir, perseguidos o olvidados o despreciados y dejados ahí. No, fueron recogidos y alimentados y curados. Es decir, que todo esto estaba al margen del pueblo. Al fin y al cabo, las tripulaciones eran, vamos a decir, marineros, porque muchos de ellos, la mayor parte no eran profesionales. Eran gente agremiada, como se decía, y en los gremios de mar había que hacer servicio militar y ahí sabes, ¿no? Desde luego la situación, Diego, la situación debió ser espeluznante, ¿no? El ruido, las voces, los gritos, el sonido de los mástiles al resquebrajarse y caer, el miedo, aquello tuvo que haber sido terrorífico. Luego fue relativamente cerca de la costa del Cabo Trafalgar, o sea que no fue en alta mar. Hubo supervivientes que lograron vivir gracias a eso, que arribaron a las playas y pudieron ser curados, o sea, ser alimentados, bueno.
Oye, José Ramón, ¿y este diorama que exponéis de la batalla de Trafalgar, cómo lo habéis conseguido? ¿Cuál es su origen? Bueno, pues como casi todo el museo, con ayuda, con medios propios y ajenos. Los barcos se los hizo un maquetista del museo, y el diorama, que está muy bien, por cierto, lo hizo Francisco Javier Calvo, que es un ajeno al museo, pero un gran colaborador. Ya nos hizo varias piezas, nos hizo la Isla del Tesoro, el iceberg de Titanic, y ahora esto, porque es un hombre que tiene una habilidad enorme para reflejar la mar, peñas, las costas y demás. Y eso nos lo hizo graciosamente, sin cobrar nada, Francisco Javier Calvo. Y aquí está, bueno, pues es una forma gráfica de ver una maniobra, la maniobra puntual, clave del combate. El diorama, como otros muchos elementos, he tenido la suerte de verlo porque visito de vez en cuando el museo con cierta asiduidad, y el lujo de detalles es muy llamativo, ¿no? Incluso las bolas de cañón al caer al agua, como esos pequeños penachos de algodón que coloca, parece como la espuma, ¿no? Tienes razón. Está muy bien. Y los propios proyectiles, las propias bolas de cañón, tenemos también expuestas unas cuantas, auténticas. Quiero decir que se ve... Bueno, es una brutalidad. No es que ahora las guerras sean más delicadas, pero esto yo creo que era especialmente cruel. Bueno, pues la gente yo creo que no moría en el acto, moría desangrada en los barcos, en la mar. Bueno, una cosa terrorífica. Bueno, elementos que forman parte de una batalla que ha pasado a la historia como un antes y un después, en lo que se refiere a la historia de España. Elementos de la batalla de Trafalgar, como es este diorama del que hemos hablado. Las dos maquetas que se exponen también del Santísima Trinidad y el San Juan Nepomuceno pueden ser contempladas en el Museo Marítimo de Asturias. Con su director hemos hablado, José Ramón. Muchas gracias otra vez por visitarnos. A vosotros. Hasta un abrazo. otro momento. Adiós. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Practicar una actividad, en este caso náutica, condicionada por dos elementos fundamentalmente, como son el viento y la mar, hace imprescindible estar atentos a la meteorología. Los partes cada vez más fiables, saber interpretar el barómetro y tener nociones de cómo evolucionará el tiempo son capacidades que debemos adquirir si queremos navegar en condiciones de seguridad. No descubro nada si digo que hablar de meteorología podría llevarnos una serie entera de podcast. Como tenemos solo unos minutos, resumimos para condensar lo más importante a tener en cuenta, y lo hacemos con Roberto Álvarez Bucetas, que como profesor que es, seguro que lo consigue. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Buenas tardes. La meteorología, Roberto, es una disciplina compleja, pero pongámonos en situación. Si queremos salir a navegar, ¿qué es lo más básico a tener en cuenta? Bueno, lo más básico que tenemos que hacer, básico y fundamental, nos podemos ir a la mar si no tenemos una buena previsión, una previsión meteorológica fiable. Es lo más importante antes de salir a la mar. No hay buena meteorología, nosotros no deberíamos salir a la mar. Podemos, pero no deberíamos salir a la mar, porque bueno, es lo más importante, ¿no? Saber que nos vamos a encontrar con las buenas condiciones meteorológicas y que no vamos a tener ningún tipo de mal tiempo que nos va a condicionar un poco la seguridad de la navegación. Hoy lo tenemos un poquito más fácil, ¿no? Porque además del barómetro y otros elementos que podemos tener en cuenta, las nuevas tecnologías, las aplicaciones que incluso podemos descargarnos en el móvil, la verdad es que dan unos partes bastante fiables. Sí, en la actualidad tenemos previsiones muy fiables a 48 horas, 72 horas. Es muy difícil que fallen esas previsiones. No era como antiguamente que tenías que a bordo tenías, pues eso, instrumentos meteorológicos, como puede ser un barómetro, un termómetro, y era lo que te fiabas. Y antiguamente, hace 30, 40 años, pues estabas ahí en los barcos, tenías que estar conectado, contándole al radio, que si te llegaba el parte meteorológico, más que el parte era el baranal, el mapa meteorológico de isobaras, de centros de altas y bajas presiones, para hacer después una interpretación de esos mapas meteorológicos, y era lo que había a bordo. Hoy en la actualidad pues, todo este otro mundo totalmente distinto. En cualquier caso, bueno, nunca está de más, ¿no? Saber leer los mapas, conocer las isobaras, los elementos que nos da el mapa para saber si viene mejor o peor tiempo.
Sí, a mí me gusta ver el mapa de isobaras, es el que me gusta ver para saber dónde están esos centros de bajas presiones, que son los que nos van a condicionar fundamentalmente el mal tiempo, ¿no? Es lo más importante. Después, bueno, pues hoy todos los centros meteorológicos ya te pasan a limpio toda esa información y ya te dan predicciones de viento, de olas, que es lo que a nosotros no más nos importa, ¿no? Para el tema de la navegación. Sí. Bueno, el comportamiento de anticiclones y borrascas, isobaras, como decimos, leer los mapas es otra de las cuestiones que debemos tener resueltas. Pero atendiendo a la presión atmosférica, una duda que tengo, Roberto. ¿Qué milibares son la frontera entre el anticiclón y la borrasca? Bueno, la presión normal se considera 1013,2 milibares. En la actualidad el Instituto Internacional habla de hectopascales, es lo mismo que milibares, ¿no? A partir de 1013 milibares estaríamos hablando de una alta presión. Por debajo de 1013 estamos hablando de una baja presión. Y lo que es la superficie terrestre está dividida son masas de aire cálido y masas de aire frío. Esas masas de aire, con la temperatura que tienen, pues están condicionando la presión atmosférica, ¿no? Una masa de aire frío es una alta presión. Tenemos un anticiclón en esa zona geográfica, ¿no? Y una zona de aire caliente es un aire que asciende adiabáticamente, es un aire ligero, y es un aire en el cual esa zona vamos a tener un centro de bajas presiones, ¿no? El viento sopla siempre de las altas presiones hacia las bajas, a rellenar esos vacíos que se generan en los centros de bajas presiones, y eso es la circulación general del viento dentro de lo que sería los centros de altas y bajas presiones. El viento entra de las bajas presiones y sale de las altas presiones. Pues había que definir diferentes tipos de vientos por la rotación de la Tierra, componentes de Coriolis, componente geostrófica. Había más que hablar con eso, pero bueno, podemos decir que el sentido del fluido general del viento sería así. Y para resumir fácil, entrar a una cosa que sea fácil de entender, el viento podemos decir que es casi paralelo a las isobaras. Vemos un mapa de isobaras, pues nosotros podemos ver qué dirección va a tener el viento simplemente viendo la dirección de las isobaras. No es exactamente igual, hay unos 15-20 grados, hay hacia adentro, hacia afuera de la dirección que tenga la isobara, pero viendo un mapa ya sabemos la velocidad, la dirección del viento, y la intensidad del viento la vamos a saber por la separación de las isobaras. La separación de isobaras nos va a indicar la diferencia de presión de 2 puntos de la superficie terrestre, y es como el gradiente horizontal. Y cuanto más próximas estén las isobaras, más intensidad de viento nos vamos a ver. Así que echando un vistazo a un mapa que yo ahora tengo, por ejemplo, aquí en el ordenador descargado, un mapa 48 horas de isobaras, ¿sí? Me está diciendo claramente dónde voy a encontrarme buenas condiciones meteorológicas o malas condiciones meteorológicas. Un simple vistazo, simplemente tenemos aquí a 48 horas descargado lo que sería el mapa isobar de petróleo americano, de los americanos, y tenemos una baja pues de 172 milibares horizonte de presión a 48 horas, pues justamente pues, las británicas. Estamos teniendo algún problema con la comunicación, Roberto. Si te parece, mientras te hago la siguiente pregunta, te mueves un poquito, a ver si podemos encontrar una señal un poco más potente. Porque te quería decir que, bueno, ya lo hemos comentado por regla general, ¿no? Las previsiones meteorológicas son cada vez más fiables, ya lo hemos dicho. Pero esta fiabilidad la podemos tener en cuenta al menos en un espacio temporal de unos 3 días, ¿no? Lo que facilita mucho saber qué tiempo tendremos si navegamos por aguas locales durante unas horas, ¿no? Pero ¿qué pasa si vamos a navegar durante días lejos de costa haciendo una travesía? ¿Qué lecturas debemos hacer del tiempo? Bueno, las previsiones meteorológicas se las van a seguir a remitir a diferentes zonas de predicción meteorológica que nos vamos a encontrar, y por las diferentes zonas en las que estamos navegando tenemos que tener esa previsión para esa zona. Los modelos normalmente que podemos ver, bajarte de internet de muchas aplicaciones que podemos tener a nuestra disposición. A mí no me gusta tener muchos, me gusta tener 2 o 3 referencias web que sean fiables, y no buscar 50 referencias porque al final me voy a volver loco, y la mayoría de esas referencias se ciñen a modelos matemáticos, modelos de predicción. Básicamente existen 2 modelos de predicción, uno americano y otro europeo, y normalmente uno se reciñe a predicción a hasta 6 días, aunque no es fiable más allá de los 7 días, y el modelo europeo que te habla de
esa predicción. Pero bueno, más allá de 72 horas no sería conveniente, habría que actualizar esta predicción, que bueno, la están actualizando. El modelo americano se actualiza ese modelo 4 veces al día, por lo cual, bueno, vamos a tener que estar conectados. Lógicamente deberíamos tener una conexión para poder ver un poco esas actualizaciones de las predicciones meteorológicas. Sí. Es verdad que cada vez que hablamos de condiciones meteorológicas, yo al menos tiendo a interpretar el comportamiento atmosférico, el régimen de vientos y su intensidad, pero la mar también se manifiesta muy sensible a los cambios de tiempo, influyendo de manera determinante a la hora de navegar, ¿no? Sí, lógicamente. Las olas van a estar condicionadas por la intensidad del viento, ¿no? Es lo que se conoce en mar de viento, y hay una escala, incluso la escala de Douglas, que nos indica el estado de la mar, desde rizada, marejadilla, marejada, fuerte marejada, hasta mar arbolada, montañosa y enorme. Pues estamos hablando bien referidas a una intensidad de viento. Claro que está íntimamente relacionado la intensidad del viento con el estado de la mar. Bueno, ya hemos dicho que si quisiéramos hablar de meteorología podríamos estar aquí durante horas, días, meses, sí, e incluso años, porque es una ciencia muy antigua que da mucho de sí. Es apasionante, es una ciencia apasionante, y es una ciencia que, bueno, 4 cosas básicas las puedes ver, no hace falta mucho tiempo para ver unas acciones básicas. Bueno, la presión sube en un barómetro, vamos a encontrarnos que se nos está aproximando un centro de altas presiones, un anticiclón. Bueno, pues el tiempo va a tender a mejorar, la presión va bajando, la temperatura sube, situación de una borrasca, tendencia a empeorar. Las borrascas siempre se desplazan de oeste a este, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Es una cuestión a tener en cuenta. El viento, según se aproxima a la borrasca en el hemisferio norte, va rodando siempre hacia la izquierda, desde el sur hasta llegar al norte. En el hemisferio sur, al revés. Son nociones bastante básicas y que se pueden adquirir con no mucho tiempo. Simplemente unas pinceladas se pueden obtener básicamente. Nociones básicas que pertenecen, como decimos, a una ciencia muy interesante, que es como si descubriésemos de alguna forma, al saber de meteorología, cuál es el idioma que habla el planeta. Al menos eso era lo que comentábamos en el podcast anterior con Aitana Forcén, que es física oceanográfica. Roberto, lo vamos a dejar aquí. Si te parece, nos volvemos a escuchar en el próximo podcast. Perfecto. Hasta entonces, adiós. Adiós. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Nos vamos para volver en 15 días con más contenidos vinculados a la náutica. Ya sabes que si te parece puedes compartir nuestros contenidos en tus redes. Nos harías un gran favor. Ahora también estamos en Instagram, en podcast A Son de Mar. Nos puedes encontrar en Instagram bajo esa dirección, podcast A Son de Mar. Síguenos. Gracias por estar ahí. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.